Hola a todos, qué bueno que nos acompañan, Dios los bendiga, qué bueno que están aquí al pendiente. Hoy vamos a comenzar a grabar aquí en Centro Cristiano Peniel Tequisquiapan. Como ustedes saben, nuestro pastor Jacobo nos compartía de la palabra de Dios y fue de grande bendición. Y estuvimos viendo durante más de un año el libro de los Hechos. Y pues bueno, sabemos que Dios usa a sus siervos y agradezco aquí a nombre de Centro Cristiano Peniel Tequisquiapan a nuestro pastor por habernos compartido durante todo ese tiempo. Y pues bueno, vamos a comenzar y estábamos viendo con mi esposa qué podíamos compartirles a ustedes para que edificaran sus vidas. Y pues bueno, Dios puso en nuestro corazón que vamos a continuar ahora con el libro de Romanos. Un libro precioso, un libro hermoso que trae las enseñanzas para nosotros como hijos de Dios, para todos nosotros los cristianos. Y vamos a dar una breve introducción acerca de lo que es la carta a los romanos. Y esta carta es prácticamente como el punto más alto de un monte, como el pico más alto. Es como esa carta magna de la Biblia del Nuevo Testamento. Y yo creo que es el escrito más profundo que escribió aquí el apóstol Pablo y que existe, hermanitos. Es importante poder comprender el contenido de esta carta, porque sin esta carta no tendríamos el conocimiento preciso de lo que es el Evangelio, de lo que implica poder entender el contenido de esta carta, hermanitos. Y es que la carta a los romanos está puesta en primer lugar, ahí después del libro de los Hechos, no porque sea la más importante o no porque sea la más extensa de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, sino la importancia que tiene, la importancia doctrinal, que es la doctrina cristiana, y la práctica de esta epístola. La carta a los romanos también ha jugado un papel, pero muy, muy importante en la propagación del Evangelio a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Esta carta resume prácticamente la fe de los cristianos. Y como cristianos, una exhortación que yo les hago, hermanitos. Deberíamos de leer esta carta todos los días con el propósito de que fuera ese alimento a nuestras vidas y así aprender las verdades bíblicas y aplicarlas a nuestras vidas para beneficio de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos, en el trabajo, en todo el entorno donde nosotros nos envolvamos. Entonces, porque cuanto más leemos de la palabra de Dios, este libro de Romanos, son cosas que vamos poco a poco ir descubriendo y que si profundizamos puede ser un deleite muy grande, no solamente para nuestras vidas de alrededor, sino también para nuestra alma y nuestro espíritu, para que éste se fortalezca y podamos estar más cimentados en la fe. Pablo anhelaba ardientemente ir a la iglesia de Roma. Anhelaba. ¿Por qué? Porque quería compartir a un grupo de creyentes, aunque él no había cimentado esa iglesia. Seguramente los otros apóstoles habían influido para poder levantar esa pequeña iglesia que estaba en Roma. Y él quería explicarles los detalles a fondo, a profundidad, cuál era el mensaje principal de este evangelio, el cual, si recordamos en el libro de los Hechos, capítulos 9, ahí el apóstol Pablo fue quien recibió esa instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a Damasco, en donde Él lo apartó precisamente para que Él fuera y compartiera a los gentiles, y no solamente a ellos, sino también a los reyes y a los judíos también. Pablo quería convencer a sus lectores de que Cristo era la respuesta a todas las preguntas importantes de la vida que plantea toda la vida, ¿no? Así es que, y en esta carta el apóstol Pablo también define
con más detalles cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que Él había comisionado para que le predicara no solamente a ese grupo de cristianos que estaba en Roma, sino también a todo el mundo. Y vamos a ver aquí puntos importantes que vamos a ver en la salutación, los primeros 6 versículos del capítulo 1 de Romanos. Vamos a ver puntos importantes de lo que nos dice en esta salutación. Y no es que sean los más, no es que lo demás sea más importante, sino que también hay puntos que podemos a lo mejor saltarnos, pero que también nos dicen muchas cosas. Y vamos a ver, vamos a leer, si me acompañan ahí por favor, en el libro de Romanos capítulo 1, verso del 1 al 6. Y dice así de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas de las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí cómo Pablo nos habla de, vamos a ver principalmente del origen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice aquí en el verso 1, apartado para el Evangelio de Dios. Y esta frase pues no significa que el Evangelio se trate acerca de Dios, sino que más bien el Evangelio tiene su origen en Dios. Tiene su origen en Dios. ¿Y qué es un evangelio? ¿Qué significa evangelio? Significa, pues, buenas noticias. Buenas noticias. Y, hermano, yo te pregunto en este momento, ¿qué buena noticia has recibido en estos últimos años, en estos últimos tiempos? ¿Te han dicho que vas a tener un ascenso? Tal vez que te van a aumentar el sueldo, que tal vez te ganaste un carro, que te vas a ir de vacaciones. Pues bueno, te quiero decir que pues es una buena noticia, pero no hay mejor noticia que haber recibido de parte de Dios las nuevas buenas del Evangelio, que es en Cristo Jesús. Porque este Evangelio es, dice la palabra de Dios, poder para salvación para todo aquel pecador, para todos los pecadores, y que solamente es por gracia, por un favor inmerecido, y que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, tener fe en Cristo Jesús. Por lo cual en esta carta Pablo también deja muy claramente visto de que nadie que no sea nuestro Señor Jesucristo sea el único que puede ser exaltado, porque hay muchas religiones que predican tal vez otro evangelio, tal vez predican a otra persona, a otro Dios, pero simple y sencillamente aquí Pablo deja bien establecido que no hay otro evangelio, que el único es el evangelio de Jesucristo con poder para salvación, porque Él vino y murió en esa cruz para perdonar cada uno de nuestros pecados, y no hay absolutamente nadie más en el cual podamos ser salvos. También otro punto nos dice aquí el apóstol Pablo, que como que hay continuidad en el verso 2 acerca del Evangelio, la continuidad del Evangelio de Dios. Nos dice ahí en el Evangelio de Dios, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahí
Pablo fue apartado, hace un momento lo comenté, había sido apartado por nuestro Señor Jesucristo para compartir el Evangelio. Porque todos esos detalles que vemos ahí en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cómo han sido salvos, desde Adán hasta tal vez el último que pueda ser salvo en este momento. Y se va a salvar única y exclusivamente por gracia. Y únicamente por Cristo, por medio de la fe, porque Jesucristo es el mismo Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. No que esté profetizado ahí, sino que Jesucristo es el Evangelio. Porque Dios dice que todas las cosas han sido hechas por Él, en Él y para Él. Entonces, ¿por qué? Porque todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban directamente al Mesías, que Él iba a venir, y vino. Mientras que también en el Nuevo Testamento, pues ahí podemos ver y podemos ver también que los apóstoles también predicaban del Evangelio de Jesucristo y descansa la fe en Cristo Jesús, que ya vino, que los profetas lo profetizaron en el Antiguo Testamento, ya vino, murió y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Yo no sé por qué el pueblo judío no quiso entender o no quiso reconocer a Jesucristo como el Mesías, ya que en el libro de Isaías, capítulo 53, nos habla precisamente de cómo iba a morir todo lo que le iba a suceder. Pero tal vez ellos no lo quisieron aceptar, tal vez pensaban que iba a ser un Salvador diferente. De manera que, pues bueno, ellos se perdieron de esta bendición, pero a nosotros, al ser gentiles, venimos a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, entonces, el Evangelio está certificado tanto por los profetas del Antiguo Testamento como por los apóstoles del Nuevo Testamento. Y en medio, ¿quién creen que está? Pues nuestro Señor Jesucristo, declarado con veracidad ahí en el Evangelio. Qué hermosa palabra, hermanos. Y aparte, la verdad, a mí me sorprende, y poco a poco vamos a ir viendo todo lo que es el libro de Romanos. Y vamos a ver esta carta tan preciosa, la profundidad que en ella existe. Y ahora, otro punto, hermanitos. Pablo también nos habla de la ascensión, de la esencia, de la sustancia del Evangelio. Aquí en el verso 3 y 4, el tema principal, el cual habla ahí Pablo, es nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo, ahí Pablo lo pone como punto principal y así está en toda la Biblia. Él es el Evangelio. Jesús es la buena noticia que Dios mandó a todo el mundo para compartir, para que todos aquellos que declararan que Jesucristo es el Señor, recibieran ese regalo inmerecido de parte de Dios, y era para todos, para toda la humanidad. Esto pues nos diferencia prácticamente de muchas religiones, de que Cristo está vivo, venció a la muerte y está sentado a la diestra de Dios. Muchas religiones que profesan muchas cosas, muchos ídolos, por ejemplo, Mahoma, Buda, no sé, John Smith, religiones que están cimentadas en ciertas personas. La verdad, todos ellos han muerto, pero Jesucristo es el único que murió y resucitó, y dice la palabra de Dios que está a la diestra de Dios, gobernando con Él. Y vamos a ver un punto número 4, el último. Pablo también nos habla ahí de poder expandir, de propagar, de ampliar el Evangelio de la salvación a todo el mundo. En el verso 5, dice en el verso 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, dice, en todas las naciones, por amor a su nombre. Y es que si nos damos cuenta ahí, Pablo
Está diciendo que Jesucristo no vino solamente a salvar a un grupo en especial, a cierto grupo, a una raza en especial, sean negros, blancos, sean ricos o pobres. No, Él vino por todos, sino Él puede salvar a cualquier persona que se arrepienta sinceramente de corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor, que es el verdadero Salvador. En el libro de los Hechos, capítulos 4:12, nos dice que en ningún otro nombre hay salvación, sino que solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo insiste en que la fe en Jesucristo necesariamente implica un sometimiento voluntario al poderío de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que, si nos decimos hijos de Dios, tenemos que estar sometidos a la palabra del Señor, lo que Él nos dice, hacer todo lo que dice también su palabra de Dios. Si nosotros somos sus siervos y somos sus ovejas, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Dios le ha dado la encomienda a Pablo para poder llevar el evangelio a todas las personas que lo acepten y se sometan a lo que es la voluntad de Dios, para que en el nombre de su Hijo Jesús sea honrado por todas las naciones. Y esa es la meta final del evangelio, exaltar el nombre de su Hijo Jesucristo, que es el único Señor, el único Rey de reyes y Señor de señores, el único que puede perdonar pecados, el único que puede salvar a la raza humana. Pablo aquí dirige esta carta y lo dice la palabra, a los amados de Dios, a los amados de Dios que están en Roma, pero también algo muy importante, una buena noticia, a nosotros que hemos sido llamados por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y vemos que si nosotros somos hijos de Dios, en el libro de Juan capítulo 10, miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 10 del 27 al 29. Lo que nos dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si tú tienes la bendición, si tú tienes la gracia, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, obedécele. Va a traer grande bendición a tu vida. Va a hacer cambios importantes en ti, en todas tus áreas, física, moral y espiritual. Verás la mano poderosa de Dios si te sujetas en obediencia al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, con esto terminamos. Hoy es la primera célula del libro de Romanos que vamos a compartir. Esperamos que sea de grande bendición para tu vida, y síguenos por este canal de YouTube de Centro Cristiano Peniel. Que Dios te bendiga, hermano.